El 25 de mayo de 2006, a las 9 de la mañana hora de Australia, el teléfono de Barbara Hall comenzó a sonar con una insistencia que presagiaba lo peor. Al otro lado de la línea, una voz quebrada confirmó la pesadilla que toda familia de montañista teme. Lincoln Hall, su esposo, había muerto en el monte Everest a 8.700 metros de altura, en plena zona de la muerte. Las palabras exactas fueron devastadoras en su simplicidad clínica. Edema cerebral severo, pérdida del conocimiento durante el descenso, imposibilidad de rescate cuando cayó la noche. Bárbara escuchaba cada palabra como si le arrancaran pedazos del alma, mientras sus dos hijos, Dylan y Dorje, observaban desde el umbral de la puerta cómo su madre se derrumbaba. El hombre que había conquistado el Everest 22 años atrás, el escritor de bestsellers sobre alpinismo, el padre que había prometido regresar a casa, ahora era un cuerpo congelado abandonado en la montaña más alta del mundo. Pero aquí está la paradoja aterradora que convierte esta historia en uno de los misterios médicos más perturbadores del alpinismo extremo. En el exacto momento en que Bárbara recibía esa llamada, Lincoln Hall no estaba muerto. Estaba completamente consciente, sentado en la nieve a 8.700 metros, sin guantes, sin gorro, sin mochila, sin oxígeno suplementario, a menos de 1 metro de un precipicio de 3.000 metros de caída vertical. Su cerebro, hinchado por el edema cerebral de altura, producía alucinaciones tan violentas que confundía a sus compañeros de expedición con extraños. Veía ríos donde solo había hielo y creía estar en un bote navegando en aguas calmadas mientras el viento del Everest aullaba a 150 kilómetros por hora. ¿Cómo puede un hombre declarado oficialmente muerto por sherpas experimentados estar atravesando la noche más larga y alucinante jamás documentada en la historia del alpinismo? ¿Qué estaba sucediendo en ese cuerpo abandonado mientras el mundo lo lloraba como fallecido? Para comprender la magnitud imposible de lo que Lincoln Hall estaba a punto de sobrevivir, primero debemos entender qué significa exactamente ser abandonado en la zona de la muerte del Everest. Por encima de los 8.000 metros, el cuerpo humano entra en un proceso de deterioro irreversible que los médicos llaman hipoxia extrema. El cerebro recibe apenas 1/3 del oxígeno necesario para funcionar. Las células comienzan a morir masivamente, la sangre se espesa como jarabe y cada función vital se ralentiza hacia el colapso total. En esas condiciones, permanecer inmóvil durante más de 1 hora es prácticamente una sentencia de muerte por congelamiento, ya que la temperatura nocturna desciende hasta menos 40 grados centígrados con sensaciones térmicas de menos 60 por el viento. Los sherpas que tomaron la decisión de abandonar a Lincoln no eran crueles ni inexpertos. Estaban siguiendo el protocolo de supervivencia más básico del alpinismo extremo, el que dice que cuando un compañero pierde la conciencia en la zona de la muerte y cae la noche, intentar salvarlo significa condenar a todo el equipo. Habían visto ese escenario docenas de veces y la ecuación era siempre la misma: 0 supervivientes. La secuencia de eventos que llevó a Lincoln a ese precipicio comenzó apenas 3 horas después de alcanzar la cumbre del Everest, a las 7:20 de la mañana. El descenso, que debería haber sido triunfal, se convirtió rápidamente en una pesadilla neurológica cuando Lincoln comenzó a mostrar los primeros síntomas del edema cerebral, desorientación espacial, movimientos descoordinados, respuestas verbales incoherentes y una peligrosa tendencia a detenerse sin razón aparente en medio de secciones técnicamente complejas de la ruta. Su sherpa principal, Dorje Sonam, reconoció de inmediato los signos. El cerebro de Lincoln se estaba hinchando dentro del cráneo por la acumulación de fluido, comprimiendo las estructuras vitales que controlan el equilibrio, la memoria y la toma de decisiones. Intentaron administrarle dexametasona, el esteroide de emergencia que reduce la inflamación cerebral, pero Lincoln rechazaba el medicamento con violencia, gritando que no necesitaba ayuda, que sabía perfectamente dónde estaba. Para las 3 de la tarde, cuando alcanzaron el balcón a 8.400 metros, Lincoln ya no podía caminar en línea recta y necesitaba apoyo constante para no desplomarse sobre el hielo. Los sherpas tomaron una decisión desesperada: arrastrarlo físicamente montaña abajo antes de que la oscuridad los atrapara a todos.
Pero el cerebro hinchado de Lincoln tenía otros planes. A las 5 de la tarde, en medio de un pasaje especialmente expuesto, donde la ruta discurre por una cresta con caídas verticales a ambos lados, Lincoln se desplomó completamente inconsciente sobre la nieve. Los Sherpas lo sacudieron, le gritaron, le abofetearon el rostro congelado, pero no hubo respuesta. Sus ojos permanecían abiertos y fijos. Su respiración era tan superficial que apenas se percibía, y su cuerpo había adoptado la rigidez característica del coma profundo. Dorje Sonam tomó el pulso en el cuello de Lincoln y sintió apenas un latido débil e irregular cada 3 segundos, el tipo de arritmia que precede al paro cardíaco total. Miró el cielo y vio las primeras sombras del crepúsculo extendiéndose sobre las cumbres circundantes. Tenían quizás 45 minutos de luz útil para descender otros 1000 metros hasta el campamento, donde había oxígeno, comunicación por radio y alguna posibilidad de supervivencia. La matemática era brutal e irrefutable. Si se quedaban con Lincoln, todos morirían congelados antes del amanecer. Si descendían ahora, quizás sobrevivirían para contar la historia. Colocaron el cuerpo inconsciente de Lincoln contra una roca, le pusieron su mochila bajo la cabeza como almohada y comenzaron el descenso mientras la luz se desvanecía. Cuando la oscuridad cayó completamente sobre el Everest esa noche, Lincoln Hall estaba absolutamente solo a 8.700 metros de altura, sin equipo de supervivencia, sin oxígeno suplementario, sin comunicación y con un cerebro tan hinchado que los médicos posteriores no podían explicar cómo mantuvo siquiera las funciones autónomas básicas. La temperatura descendió hasta menos 42 grados centígrados, con ráfagas de viento que alcanzaban los 170 kilómetros por hora y arrancaban fragmentos de hielo de la montaña con la fuerza de proyectiles. En esas condiciones, la hipotermia severa debería haber cerrado sus órganos vitales en menos de 2 horas. El edema cerebral debería haber comprimido su tronco encefálico hasta detener la respiración, y la simple exposición debería haber congelado sus extremidades hasta la necrosis irreversible. Pero algo extraordinario, algo que desafía cada principio conocido de la medicina de montaña, estaba a punto de suceder en ese cuerpo abandonado. Lincoln Hall no solo iba a sobrevivir esas 12 horas imposibles en el infierno blanco, iba a hacerlo completamente consciente, ejecutando técnicas de supervivencia que su cerebro edematizado teóricamente no podía coordinar, atravesando un viaje alucinatorio tan intenso que confundiría la realidad con la fantasía hasta el último momento. Y mientras Barbara Hall lloraba la muerte de su esposo en Australia, mientras los medios de comunicación preparaban obituarios celebrando la vida del legendario montañista, mientras sus compañeros de expedición descendían con lágrimas congeladas en sus rostros, Lincoln estaba comenzando la prueba de supervivencia más inexplicable jamás documentada en la historia del alpinismo extremo. ¿Qué pasó realmente durante esas 12 horas en la zona de la muerte? ¿Cómo puede la mente humana mantener la consciencia cuando el cuerpo debería estar clínicamente muerto? La respuesta a esas preguntas revelaría algo profundamente perturbador sobre los límites desconocidos de nuestra biología, algo que la ciencia médica todavía no puede explicar completamente. Porque lo que Lincoln Hall experimentó esa noche no fue simplemente supervivencia. Fue una transformación que desafía todo lo que creemos saber sobre la muerte, la consciencia y el poder inexplicable de la voluntad humana frente a lo absolutamente imposible. Lincoln Hall no era uno de esos turistas de alta altitud que compran su camino hacia la cumbre del Everest con $65.000 y la esperanza ciega de que los Sherpas hagan todo el trabajo duro. Era una leyenda viviente del alpinismo australiano, un hombre cuyo nombre se pronunciaba con reverencia en los círculos de montañismo extremo de todo el mundo, alguien que había dedicado más de 3 décadas de su vida a conquistar las cumbres más mortíferas del planeta. Su currículum era impresionante incluso para los estándares de los alpinistas de élite. Primeras ascensiones en el Himalaya, expediciones al estilo alpino en los Andes, rescates heroicos en condiciones imposibles, y una colección de libros sobre montañismo que se habían convertido en lectura obligatoria para cualquier aspirante a escalador de altura. Pero lo que realmente distinguía a Lincoln de otros montañistas profesionales era su capacidad única para articular en palabras la experiencia indescriptible
de estar en la zona de la muerte, esa habilidad casi sobrenatural de traducir el horror sublime de las alturas extremas en prosa que hacía que los lectores sintieran el viento helado cortando su piel. Su libro sobre la primera ascensión australiana al Everest en 1980 y se había vendido en más de 50 países y seguía siendo considerado uno de los relatos más honestos y brutales jamás escritos sobre la montaña más alta del mundo. Aquel primer intento al Everest en octubre de 1980 y había sido una expedición que definió tanto su carrera como su comprensión de los límites mortales de la ambición humana. Lincoln tenía apenas 29 años cuando se unió al equipo australiano liderado por Tim McCartney-Snape, un grupo de escaladores jóvenes y hambrientos que planeaban alcanzar la cumbre sin oxígeno suplementario y sin el apoyo de sherpas de altura, siguiendo el estilo alpino puro que privilegiaba la velocidad y la autosuficiencia sobre la logística pesada. La ruta elegida era la cara norte, el lado tibetano del Everest, considerablemente más técnica y expuesta que la ruta comercial del sureste que todos conocen hoy. Durante 53 días, el equipo estableció campamentos de altura, enfrentó tormentas que duraban una semana completa y perdió dedos de pies y manos por congelamiento mientras avanzaban metro a metro hacia la cumbre. Lincoln alcanzó los 8.500 metros antes de que su cuerpo comenzara a mostrar signos de edema pulmonar de altura. Esa acumulación de fluido en los pulmones que produce una tos característica con espuma rosada y una sensación de ahogamiento progresivo. McCartney-Snape y otro compañero continuaron hacia la cumbre y la alcanzaron el 3 de octubre, convirtiéndose en los primeros australianos en pisar la cima del Everest sin oxígeno suplementario, mientras Lincoln descendía solo por la cara norte en un estado de semidelirio que casi le cuesta la vida. Lo que sucedió durante ese descenso solitario transformó fundamentalmente la relación de Lincoln con la montaña, convirtiéndola de un desafío deportivo en algo mucho más oscuro y adictivo. En su libro, describió con una honestidad escalofriante cómo el edema pulmonar había progresado hasta el punto en que cada respiración producía un sonido burbujeante dentro de su pecho, como si estuviera respirando bajo el agua. Solo, sin comunicación por radio, desorientado por la hipoxia extrema, había descendido durante 18 horas continuas por secciones técnicas que normalmente requerían cuerdas fijas y apoyo de compañeros. En varios puntos, simplemente se sentó en la nieve y consideró seriamente quedarse ahí, dejarse llevar por el sueño hipotérmico que prometía ser indoloro y pacífico. Pero algo en su mente, algún mecanismo de supervivencia primitivo que ni él mismo comprendía completamente, lo obligaba a levantarse cada vez y continuar el descenso mecánico, paso tras paso, hasta que finalmente colapsó en el campamento, donde otros miembros de la expedición lo encontraron más muerto que vivo. Esa experiencia de caminar voluntariamente hacia la muerte y luego escapar de ella por pura fuerza de voluntad creó en Lincoln una comprensión visceral de algo que la mayoría de las personas nunca experimentarán: la línea extraordinariamente delgada que separa la vida de la muerte en altitudes extremas y lo fácil que es cruzarla sin siquiera darse cuenta. Durante los 22 años siguientes, Lincoln construyó una vida que cualquier observador externo consideraría completa y satisfactoria. Se casó con Bárbara, una mujer que compartía su pasión por la aventura, pero que mantenía los pies firmemente plantados en la realidad práctica de construir una familia. Tuvieron 2 hijos, Dylan y Dorje, a quienes Lincoln enseñó a escalar en las paredes de roca cercanas a su casa en las montañas azules de Australia, transmitiéndoles su amor por las alturas, pero manteniéndolos sabiamente lejos de las expediciones de altura extrema. Escribió 5 libros más sobre alpinismo, cada uno más introspectivo y filosófico que el anterior, explorando no solo las técnicas de escalada, sino también las motivaciones psicológicas profundas que impulsan a las personas hacia ambientes donde la muerte acecha en cada paso. Se convirtió en un conferencista solicitado, viajando por el mundo contando sus historias de supervivencia en las montañas más mortíferas del planeta, y sus charlas siempre terminaban con la misma advertencia sombría. El alpinismo extremo no es un deporte, es una adicción que cobra un precio terrible en vidas humanas y familias destrozadas. Parecía haber encontrado el equilibrio perfecto entre satisfacer su necesidad de aventura mediante escaladas técnicas de nivel medio y mantener su compromiso con su familia, escribiendo sobre las montañas sin tener que morir en ellas.
Pero aquí está la verdad incómoda que todo adicto a las alturas extremas conoce pero rara vez admite públicamente. Ninguna cantidad de escaladas seguras en montañas de 6.000 metros puede reemplazar la experiencia transformadora de estar en la zona de la muerte. Es como pedirle a un adicto a la heroína que se satisfaga con paracetamol o decirle a un alcohólico que el agua con gas tiene el mismo efecto que el whisky. La zona de la muerte ofrece algo que no existe en ningún otro lugar del planeta: una claridad mental absolutamente cristalina, producida por la proximidad inmediata de la muerte. Una intensificación de cada sentido y emoción que hace que la vida normal parezca una existencia gris y difuminada. Los alpinistas que han estado allí hablan de ello en términos casi místicos. El silencio ensordecedor de las alturas extremas, la belleza terrible de paisajes que ningún ser humano debería poder presenciar, la sensación de estar simultáneamente más vivo y más cerca de la muerte de lo que jamás estarás. Lincoln lo describió una vez en una entrevista como estar en comunicación directa con algo primordial y antiguo, una fuerza que existía mucho antes de que los humanos evolucionaron y que seguirá existiendo mucho después de que nos extingamos. Y esa experiencia, una vez probada, se convierte en una necesidad que ninguna vida convencional puede satisfacer. Así que cuando en 2005, a los 50 años de edad, Lincoln recibió la invitación para unirse a una expedición comercial al Everest, la decisión ya estaba tomada antes de que terminara de leer el correo electrónico. Bárbara lo sabía, sus hijos lo sabían, y en el fondo de su corazón, Lincoln también lo sabía. Iba a regresar a la zona de la muerte no porque necesitara demostrar nada, no porque le faltara algún logro en su carrera, sino porque la adicción lo había estado devorando silenciosamente durante 22 años y finalmente había llegado el momento de alimentarla de nuevo. Las conversaciones familiares fueron brutalmente honestas. Bárbara le preguntó directamente si estaba dispuesto a dejar a sus hijos sin padre por una cumbre que ya había alcanzado décadas atrás, y Lincoln respondió con la única respuesta que los adictos pueden dar: que esta vez sería diferente, que ahora era más viejo y más sabio, que conocía perfectamente sus límites y no los cruzaría. Pero todos en esa habitación sabían la verdad. La zona de la muerte no respeta la experiencia, no hace descuentos por la edad y ciertamente no perdona a aquellos que regresan buscando revivir glorias pasadas. El 25 de mayo de 2006, Lincoln Hall estaba pagando el precio completo de su adicción, abandonado a 8.700 metros, con un cerebro hinchado y un cuerpo que debería estar muerto. Pero la ironía más oscura de toda esta tragedia es que incluso en ese momento de agonía extrema, incluso mientras su familia lo lloraba y sus compañeros descendían convencidos de su muerte, una parte de Lincoln probablemente experimentaba exactamente lo que había estado buscando: esa claridad cristalina que solo existe en el umbral absoluto entre la vida y la muerte. ¿Es eso valentía o locura? ¿Pasión noble o adicción destructiva? La respuesta depende de si crees que algunos lugares del planeta valen la pena morir por alcanzarlos, o si piensas que ninguna cumbre justifica jamás dejar a una familia destrozada. Lincoln Hall estaba a punto de demostrarnos que a veces, solo a veces, es posible tener ambas cosas: alcanzar la cumbre imposible y regresar vivo para contar la historia. Pero el precio que pagaría por ese milagro revelaría algo profundamente perturbador sobre lo que la mente humana es capaz de soportar cuando no tiene absolutamente ninguna otra opción. El edema cerebral de altura es posiblemente la forma más aterradora de morir en las montañas, porque destruye precisamente aquello que te hace humano: tu capacidad de pensar, razonar y reconocer el peligro que te está matando. No es como el edema pulmonar, donde al menos sientes que te ahogas y comprendes visceralmente que algo terrible está sucediendo dentro de tu cuerpo. El edema cerebral es insidioso, traicionero y absolutamente brutal en su progresión. Comienza con una simple sensación de confusión, como si hubieras olvidado algo importante pero no puedes recordar qué, y termina con un coma profundo seguido de muerte cerebral en cuestión de horas. Lo que hace que esta condición sea particularmente mortífera en altitudes extremas es que tus compañeros de escalada pueden ver perfectamente cómo tu personalidad se desintegra frente a sus ojos, cómo te conviertes en un extraño violento y paranoico, pero no pueden hacer absolutamente nada para salvarte excepto arrastrarte montaña abajo
y rezar para que la reducción de altitud detenga la hinchazón antes de que sea demasiado tarde. En la zona de la muerte, donde cada paso requiere un esfuerzo sobrehumano y donde cargar peso adicional puede significar la muerte de todo el equipo. Presenciar el edema cerebral de un compañero es como ver un accidente de tren en cámara lenta. Sabes exactamente lo que va a suceder, entiendes la física inevitable del desastre, pero eres absolutamente impotente para detenerlo. Los primeros síntomas del edema cerebral de Lincoln aparecieron aproximadamente 3 horas después de alcanzar la cumbre, cuando el equipo se encontraba descendiendo por la cresta sureste hacia el balcón a 8.400 metros. El Sherpa principal, Dorje Sonam, notó inicialmente que Lincoln se detenía con frecuencia inexplicable en medio de secciones técnicas, mirando fijamente al vacío como si estuviera tratando de recordar dónde se encontraba o qué se suponía que debía hacer a continuación. Esto por sí mismo no era alarmante. La hipoxia extrema produce momentos de confusión temporal en casi todos los escaladores de altura, pero lo que hizo sonar las alarmas en la mente experimentada de Dorje fue la duración de esos episodios. Lincoln permanecía inmóvil durante 30 o 40 segundos, completamente desconectado de su entorno, y luego de repente reanudaba el movimiento como si nada hubiera pasado. Cuando Dorje le preguntó si se sentía bien, Lincoln respondió con irritación agresiva, insistiendo en que estaba perfectamente consciente y que no necesitaba que nadie lo tratara como un inválido. Esta combinación de confusión espacial y hostilidad defensiva es uno de los marcadores clásicos del edema cerebral temprano, una señal de que el lóbulo frontal del cerebro, responsable del juicio y el control de impulsos, ya está siendo comprimido por la acumulación de fluido dentro del cráneo. Dorje intercambió miradas preocupadas con los otros Sherpas. Todos habían visto este patrón antes, y todos sabían hacia dónde conducía inexorablemente. Para el mediodía, cuando alcanzaron el escalón Hillary a 8.760 metros, la condición neurológica de Lincoln había progresado hasta un punto que ya no podía ser ignorado o minimizado. Sus movimientos se habían vuelto grotescamente descoordinados, como si su cerebro hubiera perdido el mapa tridimensional de dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba el espacio externo. Intentaba colocar su pie izquierdo en apoyos que claramente estaban a medio metro de distancia. Alcanzaba agarres de mano que no existían, y en un momento aterrador se detuvo completamente en medio de la sección más expuesta del escalón Hillary y comenzó a quitarse los guantes con dedos temblorosos, murmurando algo sobre calor insoportable. Los Sherpas lo sujetaron físicamente antes de que pudiera completar la acción, porque quitarse las capas protectoras en la zona de la muerte es prácticamente un suicidio garantizado por congelamiento. Lincoln luchó contra ellos con una fuerza sorprendente, gritando que lo dejaran en paz, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que ellos eran los confundidos, no él. Este fenómeno, conocido en medicina de montaña como desnudamiento paradójico, ocurre en las etapas finales de la hipotermia y el edema cerebral, cuando el hipotálamo, la región del cerebro que regula la temperatura corporal, falla catastróficamente y envía señales erróneas de sobrecalentamiento extremo. Los escaladores experimentados que presencian este comportamiento saben que están viendo literalmente los últimos momentos de función cerebral racional antes del colapso completo. La decisión de administrar dexametasona inyectable, el esteroide de emergencia que puede reducir la inflamación cerebral en cuestión de horas, fue tomada inmediatamente por el líder de la expedición vía radio desde el campamento base. Pero aquí es donde la naturaleza cruel del edema cerebral crea una paradoja médica imposible. La persona que más necesita el tratamiento es precisamente la que con más violencia lo rechazará, porque su cerebro hinchado ha destruido su capacidad de reconocer que está en peligro mortal. Lincoln rechazó la inyección con agresión física, empujando al Sherpa que intentaba administrarla y amenazando con abandonar el equipo si continuaban tratándolo como un inválido. Sus palabras exactas, según los testimonios posteriores, fueron escalofriantes en su ironía inconsciente. Juró que su mente estaba más clara que nunca, que podía sentir cada fibra de su cuerpo funcionando en perfecta armonía, que finalmente había alcanzado ese estado de claridad mental que solo existe en las alturas extremas. Mientras pronunciaba estas palabras con convicción absoluta, saliva espesa goteaba por la comisura de su boca,
Sus pupilas estaban dilatadas asimétricamente, señal inequívoca de presión intracraneal elevada, y su equilibrio era tan precario que necesitaba apoyo constante para no desplomarse. Los Sherpas tomaron la única decisión posible en esas circunstancias: arrastrarlo físicamente montaña abajo lo más rápido que pudieran, rogando que la reducción de altitud detuviera la progresión del edema antes de que Lincoln entrara en coma irreversible. Pero el cerebro de Lincoln tenía otros planes, y lo que sucedió durante las siguientes horas transformó un rescate de emergencia ya desesperado en una pesadilla logística imposible. A medida que descendían por la cresta sureste hacia el balcón, la resistencia física de Lincoln a ser ayudado aumentaba proporcionalmente a la desintegración de su función cerebral. Se negaba a usar las cuerdas fijas, insistía en desviarse de la ruta establecida para explorar crestas laterales que no conducían a ninguna parte, y en múltiples ocasiones simplemente se sentaba en la nieve y se negaba a moverse, argumentando con lógica delirante que necesitaba descansar antes de continuar la subida hacia la cumbre. Los Sherpas se turnaban para explicarle pacientemente que ya habían alcanzado la cumbre, que ahora estaban descendiendo, que su vida dependía de llegar al campamento antes del anochecer. Pero Lincoln los miraba con ojos vidriosos y respondía que ellos eran los confundidos, que claramente estaban ascendiendo, no descendiendo, que el campamento estaba arriba, no abajo. Esta desconexión total de la realidad espacial es una de las manifestaciones más aterradoras del edema cerebral avanzado. El cerebro literalmente invierte su comprensión del espacio tridimensional, convirtiendo arriba en abajo y descendente en ascendente. Para Lincoln, cada paso que los Sherpas lo forzaban a dar hacia abajo, sentía como si lo estuvieran arrastrando en dirección contraria a la seguridad, y su instinto de supervivencia, ahora operando con información completamente corrupta, le ordenaba resistir con toda su fuerza restante. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso inexorable hacia el horizonte y las sombras largas se extendían sobre las cumbres circundantes, Lincoln Hall se desplomó completamente inconsciente a 8.700 metros de altura, apenas 200 metros verticales por debajo de la cumbre. El colapso fue súbito y total. Un momento estaba resistiendo débilmente el apoyo de los Sherpas, y al siguiente simplemente se desconectó como una máquina a la que le cortan la electricidad. Sus ojos permanecieron abiertos pero completamente vacíos. Sus extremidades adoptaron la rigidez característica del coma profundo, y su respiración se volvió tan superficial e irregular que Dorje Sonam tuvo que colocar su oído contra la boca de Lincoln para confirmar que todavía estaba técnicamente vivo. El pulso en la arteria carótida era apenas perceptible, un latido débil cada 3 segundos, el tipo de bradicardia extrema que precede al paro cardíaco total. Los Sherpas sabían exactamente lo que esos signos significaban porque lo habían visto docenas de veces antes. El tronco encefálico de Lincoln, la parte más primitiva del cerebro que controla funciones autónomas como la respiración y el latido cardíaco, estaba siendo comprimido por la hinchazón cerebral hasta el punto de falla inminente. En condiciones hospitalarias con Syndenspin, equipos de neurocirugía de emergencia, esta situación requiere drenaje quirúrgico inmediato del cráneo para aliviar la presión. A 8.700 metros en el Everest, con 45 minutos de luz útil restante y una tormenta aproximándose desde el oeste, era simplemente una sentencia de muerte confirmada. La decisión de abandonar a Lincoln Hall no fue tomada por crueldad ni cobardía, sino por la matemática brutal e irrefutable de la supervivencia en altitudes extremas. Dorje Sonam contactó por radio al campamento base y describió la situación con la precisión clínica de alguien que ha presenciado demasiadas muertes. Lincoln inconsciente, sin respuesta a estímulos, respiración crítica, descenso imposible en oscuridad, probabilidad de supervivencia prácticamente cero. La respuesta del campamento base fue igualmente directa: desciendan ahora o mueran todos. Los Sherpas colocaron el cuerpo inconsciente de Lincoln contra una formación rocosa que ofrecía algo de protección contra el viento. Le pusieron su mochila bajo la cabeza como almohada en un gesto final de humanidad. Y comenzaron el descenso mientras las lágrimas se congelaban instantáneamente en sus rostros curtidos. Sabían que estaban dejando a un hombre vivo para que muriera solo en el lugar más inhóspito del planeta, pero también sabían que quedarse
significaba añadir cuerpos más al catálogo macabro del Everest. Mientras descendían en la oscuridad creciente, Dorje miró hacia atrás una última vez y vio la figura inmóvil de Lincoln recortada contra el cielo crepuscular, ya comenzando a ser cubierta por la nieve que caía. En su mente, Lincoln Hall ya estaba muerto. Su cuerpo simplemente no lo sabía todavía. Lo que sucedió en el cerebro y el cuerpo de Lincoln Hall durante las 12 horas siguientes desafía cada principio establecido de la medicina de montaña y fuerza a los neurólogos a reconsiderar lo que creemos saber sobre los límites de la consciencia humana bajo estrés extremo. Porque Lincoln no simplemente sobrevivió esa noche en la zona de la muerte, permaneció completamente consciente durante todo el calvario, atravesando un viaje alucinatorio tan intenso y detallado que posteriormente pudo describir cada minuto con una claridad que los médicos encuentran absolutamente imposible, dado el nivel de edema cerebral que debería haberlo dejado comatoso. Su cerebro hinchado, operando con apenas un tercio del oxígeno necesario para mantener funciones básicas, de alguna manera ejecutó técnicas sofisticadas de regulación térmica y movimiento corporal que teóricamente requerían un córtex motor intacto y funcional. No hay precedente documentado en la literatura médica de alpinismo de alguien que sobreviva una noche completa en la zona de la muerte con edema cerebral avanzado, sin refugio, sin oxígeno suplementario y sin ningún tipo de equipamiento de supervivencia. Lo que hace el caso de Lincoln aún más desconcertante es que no solo sobrevivió, lo hizo mientras su mente construía una realidad alternativa tan vívida y convincente que fusionaba completamente alucinación con percepción real, creando una experiencia que él describió posteriormente como más real que la realidad misma. La primera cosa que Lincoln recuerda después del colapso es despertar en completa oscuridad, pero no en el Everest. En su mente alterada por el edema cerebral, estaba recostado en un bote de remos que navegaba suavemente por un río tranquilo en Tasmania, su tierra natal en Australia. Podía sentir el balanceo rítmico del agua bajo el casco de madera, escuchar el chapoteo suave de los remos contra la superficie e incluso oler la vegetación húmeda de las orillas del río. La temperatura era perfecta, ni caliente ni fría, y una sensación de paz absoluta inundaba todo su cuerpo. Esta alucinación no era vaga o fragmentada como los sueños normales. Tenía la textura completa y la coherencia sensorial de la realidad despierta, con cada detalle perfectamente renderizado por un cerebro que paradójicamente estaba fallando catastróficamente. Los neurólogos que estudiaron posteriormente este caso proponen que el edema cerebral severo puede producir estados disociativos donde la corteza prefrontal, normalmente responsable de distinguir entre imaginación y percepción real, pierde completamente esa capacidad discriminatoria. El resultado es una alucinación tan convincente que el sujeto no tiene manera de saber que no es real. Una trampa neurológica que en circunstancias normales conduciría rápidamente a la muerte por inacción. Pero el cerebro de Lincoln tenía otros planes. Lo extraordinario, lo verdaderamente inexplicable desde el punto de vista médico, es que debajo de esa alucinación elaborada, algún nivel primitivo del cerebro de Lincoln mantenía un monitoreo constante de las amenazas reales de supervivencia y ejecutaba respuestas motoras complejas para contrarrestarlas. Mientras su consciencia navegaba pacíficamente por ríos imaginarios de Tasmania, su cuerpo se movía constantemente en la nieve del Everest, flexionando y extendiendo los dedos de pies y manos para mantener la circulación, cambiando el peso de una nalga a la otra para evitar el congelamiento por contacto prolongado con el hielo, y ejecutando contracciones musculares rítmicas en las piernas que generaban pequeñas cantidades de calor metabólico. Estos movimientos no eran aleatorios ni convulsivos, eran precisos, coordinados, y exactamente los que un manual de supervivencia en frío extremo recomendaría para mantener la temperatura corporal central. ¿Cómo puede un cerebro tan hinchado, que produce alucinaciones masivas simultáneamente, ejecutar protocolos motores sofisticados que requieren integración compleja de múltiples sistemas neurológicos? Los especialistas en neurología de altitud que analizaron el caso de Lincoln admiten abiertamente que no tienen respuesta satisfactoria. La teoría predominante sugiere que el tronco encefálico y estructuras cerebrales profundas como el hipotálamo pueden operar semi-independientemente de la corteza cerebral cuando esta última está comprometida,
ejecutando programas de supervivencia automáticos que están codificados tan profundamente en nuestra biología, que persisten incluso cuando la consciencia racional colapsa. Pero la alucinación del río no duró toda la noche, y lo que vino después fue considerablemente más oscuro y aterrador. Aproximadamente horas después del colapso inicial, la percepción de Lincoln cambió abruptamente. Ya no estaba en un bote, sino colgando de una cuerda sobre un abismo infinito, con figuras siniestras que intentaban cortar la cuerda desde arriba. Podía sentir la cuerda cortándose fibra por fibra, escuchar las risas malévolas de sus atacantes invisibles y experimentar el terror visceral de saber que la caída era inminente. Esta alucinación persecutoria duró lo que Lincoln describió como una eternidad, aunque probablemente fueron solo 2 o 3 horas de tiempo real. Durante ese periodo, sus movimientos corporales se volvieron más agitados y defensivos. Intentaba alejarse del precipicio, que en realidad estaba a menos de 1 metro de distancia, gesticulaba hacia atacantes imaginarios, y en un momento comenzó a gritar advertencias a compañeros que no estaban ahí. Posteriormente, escaladores que pasaron cerca de esa zona durante la noche reportaron haber escuchado gritos lejanos que atribuyeron al viento, nunca imaginando que eran los alaridos de un hombre atrapado entre la vida y la muerte, luchando contra demonios que solo existían en su cerebro, hinchado. Lo más perturbador de estas alucinaciones persecutorias es que reflejan un patrón bien documentado en casos de edema cerebral severo. El cerebro, detectando su propio mal funcionamiento pero incapaz de identificar la causa real, proyecta la amenaza hacia afuera y construye narrativas elaboradas de persecución externa. Es como si la mente humana prefiriera creer que está siendo atacada por enemigos visibles antes que aceptar que se está autodestruyendo desde adentro. Entre la medianoche y las de la madrugada, la temperatura en la zona de la muerte descendió hasta su punto más bajo, menos 40 grados centígrados, con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora que producían una sensación térmica de menos 68 grados. A esa temperatura, la carne humana expuesta se congela sólida en menos de 2 minutos y cualquier parte del cuerpo en contacto directo con nieve o roca se adhiere instantáneamente por congelamiento. Lincoln no tenía guantes puestos, su gorro había desaparecido durante el colapso y su chaqueta estaba parcialmente abierta porque en algún momento de su delirio había intentado quitársela creyendo que tenía calor. Bajo cualquier cálculo racional de termodinámica corporal, sus manos y pies deberían haberse congelado hasta la necrosis total. Su temperatura corporal central debería haber caído por debajo de los 28 grados centígrados que marcan la frontera de la hipotermia mortal, y su corazón debería haberse detenido por fibrilación ventricular inducida por frío extremo. Pero algo extraordinario estaba sucediendo en el sistema circulatorio de Lincoln, un fenómeno que los fisiólogos llaman vasoconstricción selectiva extrema. El cuerpo, detectando que no puede mantener calor en toda su masa, toma la decisión brutal de sacrificar las extremidades para salvar los órganos vitales. Las arterias en manos, pies, orejas y nariz se contraen hasta casi cerrarse completamente, redirigiendo toda la sangre caliente disponible hacia el cerebro, corazón y pulmones. Es una estrategia de supervivencia despiadada que garantiza amputaciones masivas, pero ofrece una pequeña posibilidad de mantener la vida. El cuerpo de Lincoln ejecutó esta respuesta con una eficiencia tan extrema que posteriormente los médicos encontraron evidencia de congelamiento severo en todos sus dedos, pero su temperatura corporal central nunca cayó por debajo de los 32 grados, apenas por encima del umbral mortal. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando la primera luz gris del amanecer comenzaba a iluminar débilmente las cumbres orientales, la alucinación de Lincoln cambió por tercera vez, y esta transformación final es quizás la más fascinante desde el punto de vista neurológico. De repente ya no estaba siendo atacado ni navegando en botes. Estaba sentado en la sala de su casa en las montañas azules de Australia, rodeado por su familia, caliente y seguro. Podía ver los rostros de Bárbara, Dylan y Dorje con perfecta claridad, escuchar sus voces preguntándole sobre la expedición, sentir el abrazo de su esposa. Esta alucinación no producía terror, sino una paz profunda y reconfortante, el tipo de serenidad que las personas reportan en experiencias cercanas a la muerte. Los neurólogos que estudiaron este caso notaron que este cambio hacia alucinaciones positivas y reconfortantes
ocurrió precisamente cuando el cuerpo de Lincoln había agotado casi por completo sus reservas de energía y estaba al borde del colapso metabólico final. Proponen que el cerebro moribundo, en sus últimos momentos de función consciente, puede activar circuitos que producen experiencias placenteras como una forma de anestesia natural contra el horror de la muerte inminente. Es un mecanismo de misericordia evolutivo que permite a los organismos morir en paz en lugar de en terror absoluto. Pero Lincoln no estaba muriendo todavía. Su cuerpo tenía una última sorpresa guardada. A las 6:30 de la mañana, justo cuando el sol emergía completamente sobre el horizonte oriental, bañando la zona de la muerte en luz dorada, Lincoln Hall hizo algo que ningún médico puede explicar satisfactoriamente. Abrió los ojos completamente, miró directamente hacia el sol naciente y con movimientos deliberados y controlados se sentó erguido en posición de loto con las piernas cruzadas. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, en una postura que recordaba vagamente a la meditación budista. Su espalda estaba perfectamente recta y su mirada fija parecía enfocada en algo infinitamente distante. No había confusión ni agitación en sus movimientos. Eran precisos, casi rituales en su deliberación. Cuando escaladores lo encontraron 30 minutos después, en exactamente esa posición, completamente inmóvil como una estatua de hielo, su primera reacción fue de horror absoluto porque asumieron que habían encontrado un cadáver perfectamente preservado. Nunca imaginaron que el hombre sentado a 2 pies de un precipicio de 3000 metros, sin guantes ni gorro, con los ojos abiertos mirando fijamente al vacío, estaba completamente vivo y consciente. Y cuando uno de ellos se acercó cautelosamente y susurró el nombre de Lincoln, lo que escuchó en respuesta fueron las palabras más imposibles jamás pronunciadas en la zona de la muerte del Everest. Dan Mathur era un guía de montaña estadounidense con más de 20 años de experiencia en el Himalaya, alguien que había visto prácticamente todo lo que las montañas pueden arrojar a los seres humanos. Avalanchas que sepultan equipos completos, tormentas que duran semanas, escaladores que se desintegran psicológicamente en la zona de la muerte. Pero nada, absolutamente nada en su extensa carrera, lo había preparado para lo que vio a las 7 de la mañana del 26 de mayo de 2006, mientras guiaba a sus 2 clientes, Miles Osborne y Andrew Brash, junto con el Sherpa Jambu Sherpa, hacia la cumbre del Everest. A 8.650 metros de altura, en una sección expuesta de la cresta sureste, donde la ruta discurre peligrosamente cerca de precipicios verticales de 3000 metros, divisó algo que su cerebro inicialmente se negó a procesar como real. Una figura humana sentada completamente inmóvil en posición de loto con las piernas cruzadas, las manos descansando sobre las rodillas, la espalda perfectamente erguida, mirando fijamente hacia el vacío. La chaqueta roja brillante de la figura contrastaba violentamente contra el blanco inmaculado de la nieve, creando una imagen tan surreal y antinatural que los escaladores se detuvieron simultáneamente, paralizados entre el horror y la fascinación. Dan asumió inmediatamente que habían encontrado otro cadáver para añadir a la colección macabra del Everest, uno de esos cuerpos perfectamente preservados por el frío extremo que permanecen sentados en posiciones casi vivientes durante décadas, sirviendo como marcadores sombríos para otros escaladores. Pero había algo profundamente perturbador en esta figura particular que no encajaba con los patrones típicos de los cadáveres de alta altitud. Los muertos del Everest generalmente adoptan posiciones de colapso final, desplomados hacia adelante, retorcidos en ángulos imposibles o acurrucados en posición fetal, buscando instintivamente calor que nunca llegará. Esta figura estaba sentada con una compostura casi ceremonial, como si estuviera meditando deliberadamente en lugar de haber colapsado por agotamiento. Sus ojos estaban completamente abiertos, no cerrados o cubiertos por escarcha, como suele suceder con los cadáveres congelados, y parecían seguir algo en el horizonte con una intensidad inquietante. Más perturbador aún, la figura no tenía guantes puestos. Sus manos desnudas descansaban sobre sus rodillas en una postura que sugería control voluntario, y su gorro había desaparecido dejando su cabello expuesto, agitándose suavemente con el viento. Dan había visto suficientes cadáveres de alta altitud
para saber que los escaladores muertos de hipotermia generalmente pierden sus guantes y gorros durante las etapas finales del desnudamiento paradójico, pero nunca había visto uno que mantuviera una postura tan deliberada y controlada después de la muerte. Algo en su instinto de supervivencia le gritaba que esto era diferente, que había algo terriblemente equivocado con esta escena que su mente consciente aún no había identificado. Fue Miles Osborne quien finalmente rompió el silencio paralizante con una pregunta que todos estaban pensando, pero nadie se atrevía a articular. ¿Podría esa figura estar todavía viva? La sugerencia parecía absurda en su superficie, una negación desesperada de la realidad obvia, porque ningún ser humano puede sobrevivir una noche completa en la zona de la muerte sin refugio y equipamiento. Pero Dan se obligó a acercarse cautelosamente, cada paso calculado cuidadosamente porque la figura estaba sentada a menos de 1 metro del borde de un precipicio de 3000 metros y cualquier movimiento brusco podría desencadenar una caída. A medida que se aproximaba, detalles adicionales emergían que intensificaban el misterio. La chaqueta de la figura estaba parcialmente abierta, exponiendo capas internas. No había mochila visible en ninguna parte. Y lo más desconcertante de todo, pequeñas nubes de vapor escapaban rítmicamente de la boca de la figura con cada exhalación. Dan sintió que su corazón se aceleraba hasta límites peligrosos cuando comprendió la implicación imposible de lo que estaba presenciando. Esa figura no era un cadáver preservado del pasado, sino un ser humano vivo, respirando en este preciso momento. Se arrodilló cuidadosamente en la nieve, a 1 metro de distancia, y susurró tentativamente un nombre que había escuchado por radio la noche anterior durante las comunicaciones de emergencia: Lincoln Hall. Y entonces sucedió algo que Dan Mazur describiría posteriormente como el momento más surrealista y aterrador de toda su vida en las montañas. La figura giró lentamente su cabeza hacia Dan. Los movimientos eran deliberados, pero extrañamente mecánicos, como si cada músculo tuviera que ser activado conscientemente, y sus ojos se enfocaron con una intensidad que no parecía completamente humana. La piel del rostro de Lincoln estaba tan pálida que parecía translúcida. Sus labios estaban azules por la cianosis severa, y costras de sangre seca se habían formado alrededor de su nariz y orejas, donde los capilares habían estallado por la presión extrema de altitud. Pero sus ojos, esos ojos que deberían haber estado vidriosos y desenfocados por el edema cerebral y la hipoxia extrema, mostraban una claridad perturbadora que sugería algún nivel de consciencia funcional. Cuando Lincoln finalmente habló, su voz era rasposa y distorsionada por la deshidratación extrema, pero las palabras que pronunció fueron perfectamente articuladas en inglés, con un toque de humor negro que heló la sangre de todos los presentes. Dijo exactamente esto: «Imagino que te sorprende verme aquí». Esas 7 palabras, pronunciadas por un hombre que había sido declarado oficialmente muerto 12 horas antes, que había sobrevivido una noche completa en condiciones que matan a escaladores experimentados en cuestión de horas, transformaron instantáneamente este rescate de una recuperación de cadáver rutinaria en uno de los misterios médicos más profundos de la historia del alpinismo. ¿Cómo puede alguien que debería estar comatoso por edema cerebral severo articular una frase con estructura gramatical correcta, contenido semántico apropiado e incluso un elemento de ironía situacional? Pero el cerebro de Lincoln no había terminado de revelar sus capacidades imposibles, porque lo que sucedió en los minutos siguientes desafió aún más agresivamente todo lo que los médicos creen saber sobre función neurológica bajo trauma extremo. Cuando Dan le preguntó cómo se sentía, Lincoln respondió con respuestas que alternaban entre lucidez cristalina y confusión delirante, en patrones que no seguían ninguna progresión lógica. Un momento describía con precisión exacta su ubicación en la montaña y reconocía que había pasado la noche al aire libre sin equipamiento, y al siguiente insistía en que acababa de terminar de navegar en un bote por un río en Tasmania y que sus compañeros de equipo eran extraños que habían abordado su embarcación sin permiso. Esta oscilación rápida entre realidad y alucinación sugiere que su cerebro estaba operando en algún estado híbrido extraordinario, donde múltiples regiones neurológicas funcionaban a niveles completamente diferentes de deterioro. Su memoria a largo plazo parecía intacta cuando recordaba detalles de su expedición de 1980 y al Everest, pero su memoria de trabajo estaba tan fragmentada que olvidaba preguntas que le habían hecho apenas 30 segundos antes.
podía identificar correctamente a Dan como un escalador estadounidense basándose en su acento, demostrando que sus centros de procesamiento lingüístico funcionaban, pero simultáneamente creía que estaban en Tasmania, no en Nepal, indicando colapso completo de orientación espacial. La decisión que Dan Mazur y su equipo enfrentaron en ese momento fue posiblemente la más difícil que cualquier guía de montaña puede confrontar. Abandonar su intento de cumbre a menos de 200 metros verticales del objetivo por el cual habían invertido meses de preparación y decenas de miles de dólares, o continuar hacia arriba sabiendo que un hombre gravemente herido pero todavía vivo quedaría atrás sin ayuda. La ecuación moral parecería simple desde la comodidad del valle. Salvar una vida humana obviamente tiene prioridad sobre alcanzar una cumbre deportiva, pero en la zona de la muerte, donde cada decisión tiene consecuencias potencialmente mortales para todos los involucrados, la matemática se vuelve brutalmente más compleja. Lincoln estaba en una condición tan precaria que moverlo significaba arriesgar no solo su vida, sino también las vidas de los rescatadores que tendrían que descender con él por secciones técnicamente desafiantes, mientras cargaban o apoyaban a un hombre de 80 kilogramos que apenas podía coordinar sus propios movimientos. Dan consultó brevemente con Miles y Andrew, sabiendo que estaba pidiéndoles que sacrificaran el objetivo de sus vidas, y ambos respondieron sin vacilación: empezamos el descenso ahora. Esa decisión, tomada en menos de 2 minutos sin debate prolongado ni agonía moral performativa, reveló algo profundamente importante sobre el carácter humano bajo presión extrema. Cuando se elimina todo el ruido de la civilización y te enfrentas a una elección absolutamente binaria entre ambición personal y vida humana, la mayoría de las personas eligen correctamente sin pensarlo 2 veces. Pero rescatar a Lincoln Hall de 8.650 metros hasta el campamento a 7.900 metros no era simplemente una cuestión de caminar cuesta abajo apoyándolo por los hombros. Cada sección de la ruta de descenso presentaba desafíos técnicos que normalmente requerirían plena capacidad física y mental. El escalón Hillary, con su paso vertical de 12 metros que requiere rapelar con cuerdas fijas. La cresta del Cuchillo, donde la ruta discurre por una arista de hielo de apenas 60 centímetros de ancho, con caídas verticales a ambos lados, y múltiples secciones de pendientes empinadas de hielo, donde un resbalón sin autodetención inmediata significa caída libre hasta la muerte. Lincoln no podía atar sus propios nudos de seguridad porque sus manos congeladas no respondían con la destreza necesaria. No podía mantener el equilibrio en terreno inclinado sin apoyo constante, y en múltiples ocasiones simplemente se detenía y se negaba a moverse, insistiendo en que necesitaba descansar antes de continuar el viaje en bote. Dan y Jambu desarrollaron un sistema de movimiento donde uno descendía primero asegurando la cuerda fija, mientras el otro permanecía arriba con Lincoln. Luego lo sujetaban a la cuerda con mosquetones de seguridad múltiples y lo guiaban metro por cada sección técnica. El proceso era agotadoramente lento. Secciones que normalmente tomarían 15 minutos consumían 2 horas completas, y cada minuto adicional en la zona de la muerte aumentaba exponencialmente el riesgo de que alguno de los rescatadores desarrollara sus propias emergencias médicas por agotamiento extremo. Cuando finalmente alcanzaron el campamento a las 2 de la tarde, 8 horas después de encontrar a Lincoln, el equipo de rescate estaba al borde del colapso completo por agotamiento. Habían descendido 900 metros verticales, cargando efectivamente a un hombre semiconsciente por terreno que mata regularmente a escaladores experimentados, incluso en condiciones óptimas. Pero Lincoln Hall estaba vivo, consciente, y comenzando finalmente a recibir el tratamiento médico de emergencia que debería haber recibido 18 horas antes. Oxígeno suplementario a litros por minuto, dexametasona intravenosa para reducir el edema cerebral, fluidos calientes para combatir la deshidratación y mantas térmicas para estabilizar su temperatura corporal. Los médicos en el campamento base que monitoreaban su condición por radio no podían creer que estuviera vivo, y mucho menos que hubiera sobrevivido consciente durante 12 horas en condiciones que deberían haberlo matado en 2. Cuando la noticia del rescate llegó a Barbara Hall en Australia, su reacción inicial fue de incredulidad total. Había aceptado completamente la muerte de su esposo. Había comenzado el proceso de duelo. Había explicado a sus hijos que papá nunca regresaría a casa.
y ahora le decían que no solo estaba vivo, sino que había pronunciado una de las frases más icónicas en la historia del alpinismo moderno. «Imagino que te sorprende verme aquí». Esas palabras resonarían en la comunidad de montañismo durante años como un testimonio del poder inexplicable de la voluntad humana frente a probabilidades absolutamente imposibles. Cuando Lincoln Hall fue evacuado del Everest y sometido a evaluación médica exhaustiva en Katmandú, los neurólogos que examinaron su caso se enfrentaron a algo que sus décadas de experiencia en medicina de montaña no podían explicar satisfactoriamente. Las resonancias magnéticas revelaron evidencia clara de edema cerebral residual que debería haberlo dejado en coma profundo durante al menos 48 horas. Pero Lincoln estaba completamente consciente, articulando pensamientos complejos y recordando con claridad perturbadora cada minuto de su calvario nocturno en la zona de la muerte. Sus manos y pies mostraban congelamiento severo de segundo y tercer grado que requirió meses de tratamiento y resultó en la pérdida de las puntas de varios dedos, pero su temperatura corporal central había permanecido inexplicablemente estable en torno a los 32 grados centígrados durante toda la noche, apenas 1 grado por encima del umbral que marca el colapso de órganos vitales. Los análisis de sangre mostraban niveles de lactato y otras toxinas metabólicas consistentes con hipoxia extrema prolongada, pero sus riñones e hígado no habían sufrido el daño catastrófico que normalmente acompaña a esos niveles de intoxicación sistémica. Cada parámetro médico individual tenía sentido dentro de su contexto, pero la combinación total de factores producía un cuadro clínico que teóricamente no debería permitir supervivencia consciente. Los médicos se vieron obligados a confrontar una realidad incómoda. Lincoln Hall había sobrevivido a algo que la ciencia médica considera imposible, y no tenían una explicación coherente de cómo lo había logrado. La teoría predominante entre los especialistas en medicina de altitud se centra en lo que Lincoln mismo describió como técnicas de meditación y movimiento corporal constante que mantuvo durante toda la noche. En sus entrevistas posteriores, Lincoln explicó que incluso durante las alucinaciones más intensas, algún nivel de su consciencia mantenía un monitoreo obsesivo de señales de peligro específicas. El entumecimiento progresivo en dedos de manos y pies que indicaba congelamiento inminente, la somnolencia creciente que precede al coma hipotérmico, y la tentación seductora de simplemente detenerse y descansar que mata a más escaladores que cualquier otro factor. Cada vez que detectaba una de esas señales, forzaba a su cuerpo a ejecutar movimientos específicos, flexiones y extensiones rítmicas de dedos, cambios de peso de una nalga a otra, contracciones musculares en las piernas y brazos que generaban pequeñas cantidades de calor metabólico. Estos movimientos no eran aleatorios ni fruto del delirio. Eran precisamente las técnicas que los manuales de supervivencia en frío extremo recomiendan para mantener circulación y temperatura corporal cuando no hay refugio disponible. ¿Cómo puede un cerebro tan hinchado, que produce alucinaciones masivas simultáneamente, recordar y ejecutar protocolos complejos de supervivencia que requieren coordinación motora fina y toma de decisiones sostenida? Los neurólogos no tienen respuesta definitiva, pero proponen que quizás el entrenamiento extremo y la experiencia acumulada de décadas en ambientes hostiles puede crear circuitos neurológicos tan profundamente arraigados que persisten incluso cuando las funciones cognitivas superiores colapsan. Pero la técnica de supervivencia más fascinante y menos comprendida que Lincoln describe es lo que él llama estado meditativo de observación desapegada que mantuvo durante las horas más críticas de la noche. Lincoln había practicado meditación budista durante años, particularmente la técnica vipassana, que enfatiza la observación consciente de sensaciones corporales sin juicio ni reacción emocional. Durante su calvario en el Everest, mientras su cerebro construía alucinaciones elaboradas de ríos de Tasmania y atacantes imaginarios, Lincoln afirma que mantenía simultáneamente una presencia observadora separada que monitoreaba esas alucinaciones con curiosidad desapegada, reconociendo que no eran reales, pero permitiéndoles existir sin resistencia. Esta capacidad de disociar parcialmente la consciencia en un observador y un experimentador puede haber sido crucial para su supervivencia, porque le permitió experimentar el terror de las alucinaciones persecutorias sin que ese terror lo paralizara físicamente. Los psiquiatras que estudian estados disociativos bajo trauma extremo reconocen que esta habilidad, cuando está bien entrenada,
puede ser adaptativa en situaciones donde el pánico significaría muerte inmediata. Pero la pregunta que permanece sin respuesta es si esa disociación consciente realmente proporciona alguna ventaja fisiológica mensurable, o si simplemente hace que el proceso de morir sea menos aterrador psicológicamente. La distinción es crítica porque determina si las técnicas de meditación pueden genuinamente mejorar las probabilidades de supervivencia en condiciones extremas, o si solo ofrecen consuelo psicológico mientras el cuerpo sigue su trayectoria inevitable hacia el colapso. Una de las observaciones más perturbadoras del caso de Lincoln es la postura final en la que fue encontrado, sentado erguido en posición de loto perfecta, manos descansando sobre las rodillas, espalda recta, ojos abiertos, mirando al horizonte. Esta no es la posición típica de colapso por hipotermia o edema cerebral, donde las víctimas generalmente se desploman hacia adelante o se acurrucan en posición fetal. Lincoln adoptó deliberadamente una postura de meditación formal en algún momento antes del amanecer, y la mantuvo con una rigidez que sugiere control muscular sostenido en lugar de rigor mortis o congelamiento involuntario. Los investigadores de fisiología extrema que analizaron fotografías de la escena del rescate notaron algo extraordinario. La posición de Lincoln maximizaba la conservación de calor al minimizar el área de superficie corporal expuesta al viento, mientras simultáneamente mantenía las vías respiratorias completamente abiertas para maximizar la oxigenación en un ambiente con apenas un tercio del oxígeno disponible a nivel del mar. Es como si su cuerpo, operando en algún nivel de consciencia primitivo que trasciende el pensamiento racional, hubiera calculado instintivamente la configuración óptima para supervivencia prolongada y la hubiera ejecutado con precisión geométrica. ¿Fue esto resultado de entrenamiento consciente en técnicas de meditación y respiración? ¿O fue algún programa de supervivencia evolutivo antiguo que emerge cuando todas las funciones cognitivas superiores fallan? La respuesta probablemente es alguna combinación de ambos, pero la proporción exacta permanece como uno de los misterios más profundos de este caso. Lo que hace que la supervivencia de Lincoln sea aún más desconcertante es el contexto estadístico de muertes por edema cerebral en altitudes extremas. La base de datos del Himalaya documenta 143 casos confirmados de edema cerebral severo en la zona de la muerte del Everest entre 1990 y 2006, el periodo que incluye el incidente de Lincoln. De esos 143 casos, 138 resultaron en muerte dentro de las primeras 12 horas después del colapso inicial, la mayoría mucho antes. Los 5 supervivientes restantes fueron todos rescatados dentro de las primeras horas y evacuados inmediatamente a altitudes más bajas, con asistencia médica agresiva incluyendo oxígeno suplementario, esteroides intravenosos y transporte físico por equipos de rescate especializados. Ninguno de esos 5 supervivientes pasó más de 2 horas inconsciente en temperaturas bajo cero, sin equipamiento de supervivencia. Lincoln es literalmente el único caso documentado de alguien que sobrevivió consciente durante 12 horas completas, con edema cerebral severo en la zona de la muerte sin refugio, sin oxígeno, sin comunicación y sin ninguna expectativa razonable de rescate. Las probabilidades estadísticas de su supervivencia eran tan cercanas a cero que los expertos en medicina de montaña inicialmente cuestionaron la precisión del diagnóstico de edema cerebral, sugiriendo que quizás había sido una confusión o deshidratación extrema mal diagnosticada. Pero las imágenes cerebrales posteriores confirmaron sin ambigüedad la presencia de edema residual severo, y los testimonios de los sherpas que lo atendieron durante el descenso inicial describen inequívocamente el patrón clásico de progresión del edema cerebral. No hay manera de negar la realidad. Lincoln sobrevivió a algo que mata a prácticamente todos los demás. Pero quizás la pregunta más importante no es cómo Lincoln sobrevivió físicamente esas 12 horas, sino por qué su mente eligió mantenerse consciente en lugar de refugiarse en el coma, que habría sido infinitamente menos traumático psicológicamente. Muchos supervivientes de traumas extremos reportan periodos de inconsciencia misericordiosa donde la mente simplemente se desconecta para protegerse del horror insoportable de la situación. Lincoln no tuvo ese alivio. Permaneció completamente despierto y consciente durante todo el calvario, experimentando cada minuto de terror alucinatorio, cada oleada de dolor por congelamiento, cada momento de soledad absoluta en el lugar más mortífero del planeta. Su cerebro podría haberlo protegido con el coma,
pero eligió no hacerlo. Los psicólogos que estudian respuestas al trauma sugieren que quizás el entrenamiento prolongado de Lincoln en observación meditativa había creado una resistencia psicológica tan profunda que su mente literalmente no sabía cómo rendirse, incluso cuando la rendición habría sido la respuesta más racional. Esta negativa obstinada a perder la consciencia, esta insistencia casi suicida en permanecer presente sin importar el costo, puede haber sido precisamente lo que lo mantuvo vivo, porque el momento en que la consciencia se pierde en la zona de la muerte es generalmente el momento en que la muerte se vuelve inevitable. Sin supervisión consciente, el cuerpo simplemente se apaga sistema por sistema hasta que no queda nada. La historia de Lincoln Hall nos obliga a reconsiderar algo fundamental sobre los límites de la resistencia humana, que quizás esos límites no están determinados únicamente por parámetros fisiológicos mensurables como temperatura corporal, presión de oxígeno en sangre o función neurológica. Quizás existe algún factor adicional, alguna variable que la ciencia médica actual no puede medir ni cuantificar, que determina quién sobrevive y quién muere, cuando todas las probabilidades estadísticas dicen que la supervivencia es imposible. Algunos lo llaman voluntad de vivir, otros lo llaman fuerza mental, y los más místicamente inclinados hablan de espíritu o alma. Pero independientemente del nombre que le demos, el caso de Lincoln sugiere que ese factor intangible puede ser tan importante para la supervivencia como cualquier intervención médica o equipamiento técnico. Y si eso es verdad, si la mente humana realmente puede influenciar resultados fisiológicos de maneras que trascienden nuestra comprensión actual de biología, entonces las implicaciones son tanto esperanzadoras como aterradoras, porque significaría que tenemos más control sobre nuestro destino en situaciones extremas de lo que creíamos, pero también que ese control viene con una responsabilidad terrible, la responsabilidad de nunca rendirnos, nunca perder la consciencia voluntariamente, nunca permitir que la mente se refugie en la inconsciencia misericordiosa, incluso cuando cada fibra de nuestro ser nos suplica que lo hagamos. Lincoln Hall sobrevivió su descenso del Everest y regresó a Australia para reunirse con su familia, pero los dedos que perdió por congelamiento y las cicatrices neurológicas residuales del edema cerebral le recordaban diariamente el precio que pagó por su supervivencia milagrosa. Nunca regresó a altitudes extremas, pero continuó escribiendo y dando conferencias sobre su experiencia, siempre enfatizando que lo que le sucedió no fue heroísmo ni habilidad excepcional, sino simplemente una combinación extraordinaria de entrenamiento previo, suerte incomprensible y la negativa obstinada de su mente a aceptar la muerte. Murió en 2012 de cáncer a los 56 años, su cuerpo finalmente sucumbiendo a una enfermedad contra la cual ninguna técnica de meditación ni fuerza de voluntad podía prevalecer. Pero su legado en la comunidad de alpinismo extremo permanece intacto. Lincoln Hall es el hombre que le demostró al mundo que bajo las circunstancias correctas, con el entrenamiento apropiado y quizás un toque de algo inexplicable que llamamos espíritu humano, es posible sobrevivir lo absolutamente imposible. Y esa lección, esa prueba viviente de que los límites que creemos inquebrantables a veces pueden ser trascendidos, continúa inspirando y aterrorizando a escaladores que miran hacia las alturas extremas y se preguntan: ¿tengo lo necesario para sobrevivir si todo sale mal? La respuesta, como Lincoln demostró, no se encuentra en tus músculos ni en tu equipamiento técnico. Se encuentra en algún lugar profundo de tu mente, en ese espacio donde la voluntad consciente se encuentra con los instintos de supervivencia primitivos y donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve tan delgada que a veces, solo a veces, es posible caminar sobre ella sin caer.